Clave genética número 35. Siddhi, infinito. Don, aventura. Sombra, ansiedad. Agujeros del tiempo y milagros. Par programado, clave genética número 5. Anillo codónico, el anillo de los milagros. Clave 35. Fisiología, tiroides y paratiroides. Aminoácido, triptófano. La sombra de la clave genética 35. Ansiedad. La ansiedad de la especie. Hay una ansiedad innata y perpetua, instalada de serie en todos los seres humanos. Esta ansiedad opera en muy diferentes niveles de tu ser y viene provocada por la química que genera la sombra 35 conforme se refracta en tu ADN. La traducción clásica para el hexagrama del I Ching número 35 es la palabra progreso, muy adecuada, ya que la clave 35 transfiere el progreso humano. En la frecuencia de la sombra, el progreso se expresa como un avance evolutivo en el mundo exterior, ejemplificado en la reciente revolución tecnológica por la que atraviesa la humanidad. El verdadero progreso, sin embargo, tiene poco que ver con las manifestaciones físicas y mucho con la ascensión de la conciencia humana. En resumen, lo que hace la sombra 35 es desviar el verdadero progreso hacia el mundo exterior de la forma, sacrificando así el potencial de transformación de la propia estructura interna de la humanidad. Gracias a esta sombra, el mundo exterior evoluciona a costa del interior. A través del triptófano, el aminoácido asociado a la clave genética 35, se conecta con la secreción de serotonina del cuerpo. La serotonina es bien conocida como la sustancia química que induce estados de saciedad y de total plenitud. Como resultado de la interferencia de la frecuencia de la sombra al atravesar este codón, la producción de serotonina en el cuerpo se inhibe y deja a los seres humanos con esa sensación de ansiedad perpetua. Esta gran falta de reposo del cuerpo humano lo conduce a buscar en el mundo exterior cualquier cosa que pueda acabar con ella, lo cual esencialmente se define como ansiedad genética. Esta ansiedad está al mando de todas las experiencias humanas, desde las drogas hasta la comida, pasando por el sexo, los negocios, la religión, la ciencia y hasta la guerra, ya que todas ellas pueden incrementar los niveles de serotonina rápidamente. Sin embargo, hagas lo que hagas para intentar saciar tu ansiedad allá afuera, nunca será suficiente. Nuestro destino está sellado por esta sombra 35, porque ninguna muleta o método externo podrá reemplazar nunca el equilibrio natural químico de nuestro propio cuerpo. La sombra 5, la impaciencia, es el par programado de la sombra 35, que opera conjuntamente con la ansiedad para sacarte de tu ritmo natural de vida. Es tu propia impaciencia la que alimenta tu ansiedad y tu ansiedad la que alimenta tu impaciencia. El bucle clásico de retroalimentación que mantiene a los seres humanos operando en la frecuencia de la sombra. Todos los progresos humanos del mundo exterior, particularmente en los tiempos modernos, son consecuencia de esta sombra 35. Somos una especie hambrienta e insatisfecha. No sabemos lo que queremos, pero lo queremos. Es importante comprender que esta ola infinita de avidez de los seres humanos no es una función programada, sino universal y típica de toda nuestra especie. Por eso nos empuja hacia la exploración y la conquista del mundo exterior que nos rodea sin pensar en las consecuencias. Aquí es donde está ahora mismo parada la humanidad. Cuando estás verdaderamente hambriento, no puedes pensar en las consecuencias que te traerá el comer, pues sencillamente estás poseído por la urgencia de llenarte. Uno de los aspectos destructivos de la sombra 35 se puede observar cada vez que te sientes temporalmente repleto. En el momento en que estás repleto, enseguida comienzas a sentirte de nuevo vacío. Una y otra vez el ciclo se perpetúa. En ese preciso momento cometemos nuestro mayor error, o nos apegamos al significado externo de lo que es estar repleto, o culpabilizamos al mensajero, normalmente una persona, por no saciar nuestra ansiedad, y situamos nuestro foco de atención en algo o en alguien diferente. Ese patrón básico de culpabilización y desagrado consigue que el espíritu humano se sienta incapaz de encontrar un estado de paz duradera. La tendencia destructiva de la que hablábamos antes se basa en la identificación con el objeto o persona que te promete la satisfacción.
Si te vuelves adicto a ella, destruyes parte de tu ser, ya que paras de desarrollarte. Si culpas a otro de tu decepción, tiendes a destruir a ese otro, ya se trate de una persona, una religión o una droga. Es fascinante que buena parte de nuestra sociedad moderna, con todo lo bueno y lo malo, se haya creado gracias a este desequilibrio químico del cerebro humano. Todo en la vida sucede por alguna razón. La ciencia moderna ha identificado que los bajos niveles de serotonina en el cuerpo conducen incluso a estados de depresión y debilidad. De lo que la ciencia no se ha dado cuenta aún es de que casi todos los seres humanos tienen niveles bajos de serotonina, porque los científicos toman como norma lo que en realidad son los niveles de la frecuencia de la sombra. El gran dilema de la sombra 35 es que cualquier intento que hagas para elevar tu nivel de producción de serotonina desde el exterior aumentará aún más la ansiedad. Si, por ejemplo, tomas una píldora para incrementar la serotonina, puede que experimentes por un periodo breve cómo son las frecuencias más altas, pero esa experiencia te producirá más ansiedad todavía, que es la base de todos los problemas adictivos. El único modo de corregir el desequilibrio químico básico de la clave genética 35 consiste en dar un salto más allá de la frecuencia de la sombra. Esto significa que tienes que comprender primero tu dilema químico para enfrentarlo después con cada una de las fibras de tu cuerpo. Tomar conciencia del problema será lo que rompa, por fin, la adicción a la frecuencia de la sombra. Tendrás que entrar muy dentro de tu ansiedad genética para poder romper su poder sobre ti. No puedes evadirte de este problema, tienes que estar bien en él. De hecho, tienes que llegar a darte cuenta de que tanto si haces huelga de hambre hasta morir como si te atiborras, no vas a solucionar nunca el problema. Si encaras tu humanidad y tu ansiedad, verás tu impotencia al haberte convertido en su rehén y con qué sutileza la ansiedad guía tus acciones en el mundo. Solamente cuando te des cuenta de lo atrapado que estás por esta reacción química, podrá comenzar a surgir en ti un nuevo sentido de libertad. Dejarás de permitir que tu energía se canalice hacia el mundo exterior y la conducirás hacia adentro. En ese momento es cuando sucede el salto cuántico. Se da el intercambio en el interior de tu conciencia y la gran aventura del Don 35 te lanza a un nuevo nivel de conciencia. Naturaleza represiva. Aburrida. La versión represiva de la sombra 35 tiene que ver con el aburrimiento. Sucede cuando la ansiedad se aloja en el inconsciente. Estas personas tienen miedo de aquello en lo que se podrían convertir sus vidas si permitieran que la ansiedad dictara el rumbo, así que encuentran diferentes maneras para mantenerlo oculto. Esto conduce inevitablemente a una sensación de profundo aburrimiento, ya que la ansiedad constantemente se manifiesta en la superficie y los tienta hacia nuevas direcciones. Aunque estas personas estén aburridas, creen no estarlo. Se necesita una fortaleza interior enorme para mantener oculta una energía de ese tipo, y el resultado de tanta represión es una gran disminución de la vitalidad y del amor por la vida en las personas. Sus rostros no brillan, sus ojos carecen de vida, sus vidas son vacías y carentes de aventura. Naturaleza reactiva, maníaca. La sombra reactiva de la clave genética 35 está demasiado ocupada como para aburrirse. Se trata de personas que tienen tanto miedo de que sus vidas estén vacías que las llenan continuamente con actividades. Buscan sin descanso estímulos externos para saciar su ansiedad. Así que van de una flor a otra en un ávido frenesí. Este tipo de personas se convierten en los que culpabilizan a otros de sus propias circunstancias, lo que hace muy difícil mantener cualquier tipo de compromiso duradero con ellas. Probarán muchas cosas diferentes en la vida, pero no conseguirán fusionarlas ni darles continuidad. Tampoco reunirán la verdadera sabiduría de sus muchas y variadas experiencias, ya que siempre están decepcionados por sus expectativas. La naturaleza maníaca está guiada por el profundo deseo de escapar de su pasado y encontrar el lugar, la persona o la situación perfectos para cumplir sus sueños. En el deseo de alcanzar ese estado, estas personas pierden el verdadero objetivo, que es la aventura de la vida por sí misma. El don de la clave genética 35. Aventura. El espacio interior, la última frontera. Romper la barrera de la ansiedad es entrar en el corazón. La característica distintiva de la frecuencia del don es que siempre tiene que ver con el amor.
El amor es la única fuerza que puede acabar con la ansiedad de la sombra 35. Con el amor, la energía almacenada en la sombra 35 se libera en el ser humano en vez de despilfarrarse en el mundo. Una explosión de energía tal permite que el ser humano no solo pueda progresar en el mundo exterior, sino que pueda también evolucionar internamente. Para la humanidad, progreso significa que tu conciencia tiene que evolucionar, y el siguiente paso más allá de la conciencia mental consiste en un salto a la conciencia superior del corazón. A lo que nos referimos cuando decimos corazón, realmente tiene que ver con el complejo de ganglios del sistema del plexo solar. Gracias a esta funcionalidad superior del plexo solar, puedes experimentar lo que es el amor verdadero. El amor no tiene nada que ver con otra persona diferente, sino con el tejido conectivo que se encuentra en los fundamentos de toda la creación. Una vez que el plexo solar haya evolucionado hasta su funcionalidad genética de nivel superior, el proceso que se describe en profundidad en la clave genética 55, el amor se convertirá en la realidad que habite en tu interior. Lo que la mayoría de los seres humanos consideran hoy amor no es más que una ligera satisfacción de la ansiedad de la sombra 35. Gracias a la estimulación externa o a otra persona, lo que está muy lejos del amor verdadero. Una vez que la frecuencia del don 35 se haga presente, todo el progreso humano se convertirá en una aventura interior y no exterior. La última frontera de la ansiedad humana por la aventura no está afuera, sino dentro de nuestra propia naturaleza y de nuestro ser. No hay ningún espacio externo que anhelemos explorar excepto el espacio interno. La clave genética 35 se presenta como una isla en el genoma humano, ya que está formada por un solo codón que activa el aminoácido llamado triptófano. En este sentido, la clave genética 35 es similar a la 41, que representa el codón inicial, el comienzo del proceso genético humano. Sin embargo, la clave genética 35 no tiene la misma importancia que la clave genética 41, lo que la convierte en algo anómalo, y una anomalía en genética siempre tiene que ver con el misterio. El misterio de la clave genética 35 está concentrado en su propio nombre, el don de la aventura. Como la clave genética 41 también se trata de un aspecto de la humanidad a la espera del momento adecuado para encenderse. Sin embargo, a diferencia de la clave genética 41, la capacidad de encender o apagar ciertos genes no está siempre al alcance de nuestra comprensión. El don 35 es el único lugar en todo el ADN humano en el que los seres humanos tienen la opción para decidir cómo se construye su realidad. Como te puedes imaginar, se trata de un codón importante dentro de la evolución humana. Hay muchas discusiones entre los genetistas, evolucionistas, teólogos y místicos en relación a si existe o no lo que se ha dado en llamar libre albedrío. Cada uno tiene su punto de vista en esta dualidad del Maya o mente humana. Hasta que no alcances un estado psíquico, no habrá una solución para este enigma. Así que mientras tanto puedes elegir tu punto de vista o mantenerte en zona neutral. Desde el punto de vista del don 35, los humanos pueden intervenir sobre su propio destino si influyen directamente sobre su ADN. El secreto es la aventura, y la aventura verdadera solo se puede basar en el amor. Aventura es lo que sucede cuando el espíritu humano se libera de la mente. La aventura es un estado del ser que procede del darse cuenta de la unidad con todos los seres vivos. La aventura no es una comprensión de la unidad, sino de sentir y vivir la experiencia de nadar en la unidad. La unidad no se puede conocer mentalmente, aunque se pueda deducir de un modo lógico. La unidad solo puede sentirse cuando nuestros cuerpos producen la cantidad suficiente de serotonina. Un incremento de serotonina en nuestro cuerpo no es lo único que crea la experiencia de las frecuencias superiores. La serotonina es solo un vínculo dentro de toda una cadena química interconectada, como por ejemplo la pinolina y la armina, que se segrega en el laboratorio de nuestro cuerpo. La conciencia superior se alcanza gracias al delicado equilibrio de todas las sustancias químicas en el interior de cada persona, lo que solo puede suceder gracias a un proceso natural, interno y orgánico. Esta es la gran aventura que encaras mientras que el don 35 se despierta en el interior de tu ser.
entras en un proceso alquímico de co-creación de tu propio cuerpo. Cuando, gracias al amor, elevas tu propia conciencia, aquellas delicadas matices químicas comienzan espontáneamente a formar parte de tu psicología. Es un proceso evolutivo natural de refinamiento y destilación de tus esencias internas gracias al sistema endocrino. Vivir con un corazón abierto es vivir en un perpetuo estado de aventura, lo cual significa que aún hay algo de miedo en ti, pero has alcanzado la frecuencia suficiente como para saber que es necesario atravesarlo. Cada ser humano tiene la posibilidad de elegir el camino del amor. Este es el misterio del Don 35. El progreso sucede si estás preparado para dar el gran salto y arriesgarte lo suficiente en nombre del amor. Es cierto que para la mayoría de las personas, el miedo en el campo de la frecuencia de la sombra es demasiado grande, y eso las constriñe a un círculo sin fin en el que tratan de satisfacer su ansiedad. Sin embargo, ahora y siempre, un ser humano tiene la oportunidad de dar un salto hacia el Don 35, cuando descubre un agujero espacio-temporal que le transporta a otra dimensión. Cuando das a otros, incondicionalmente, estimulas la secreción de serotonina. No solo te sientes más feliz, sino que provocas un estado de confianza profundo que te coloca en armonía con todo el universo. En el mundo actual, si das incondicionalmente, ese gesto tan radical, literalmente, cortocircuita el cerebro de otras personas, pues les das a los otros un momento de reposo en el que se ven forzados a mirarse a sí mismos y sus vidas en el espejo de tus acciones. Puede provocar incluso que esas personas entren en patrones de miedo todavía más profundos. El Don 35 es el único lugar de todas las 64 claves genéticas en el que los seres humanos pueden hacer algo conscientemente para elevar su frecuencia. Se pueden embarcar en la aventura del amor y catalizar la revolución genética de su propia evolución, lo que, dada su naturaleza, tendría un enorme impacto en la evolución de la humanidad. Si estás leyendo la clave genética 35, entonces te has topado con el mayor secreto oculto dentro de todo el ADN humano. En un libro lleno de secretos, has encontrado el más simple y el más fácil. De hecho, algunas traducciones del I Ching original han denominado este hexagrama 35 el progreso fácil, en comparación con el progreso. El modo más fácil y rápido de cambiar tu vida a mejor es ofrecer incondicionalmente tu amor en tantas áreas de tu vida como puedas imaginar. Al aceptar correr el riesgo de esta aventura, se verá afectado hasta el movimiento más insignificante de tu ADN. Estimularás que nuevos mensajes químicos pasen de un gen a otro y entrarás en un nuevo mundo de aventuras que mucha gente equipararía con el mundo de la fantasía. El CD de la clave genética 35. Infinito. La puerta trasera de entrada en la dicha. Si lees cada una de las 64 claves genéticas, comenzarás a darte cuenta poco a poco de que, escrito en la estructura del ADN, hay un gran plan evolutivo que llevará un día a la humanidad a trascender la forma humana. Todos los individuos, familias, grupos raciales, linajes genéticos, etc., están atrapados en este plan maestro que parece mantener en secreto su propia agenda. Sin embargo, dentro de este plan genético maestro, la clave genética 35 destaca como una anomalía, como si los dioses que diseñaron la máquina hubieran creado un atajo oculto a través del cual cualquier persona podría eludir las leyes del tiempo, que son parte constituyente de la propia máquina. Justamente, esto es la clave genética 35, un agujero de gusano oculto que nos conduce hacia una vasta esfera más allá de nuestra comprensión. Nos conduce directamente al CD35, el infinito. Lo interesante de la clave genética 35 consiste en que rompe todas las leyes genéticas, permite a los seres humanos hacerse cargo de su propia evolución y burlar el programa genético global. Del mismo modo que el Don 35 rompe las reglas, también lo hace el CD correspondiente, ya que invita a los seres humanos a expandir tanto su conciencia como para poder abandonar incluso el espacio de la evolución. Como ya vimos, el Don 35 aún contiene trazas de miedo, ya que el miedo es lo que aporta la sensación de estar al límite en la aventura de la vida.
Al nivel del CD35, el temor ha desaparecido, porque tú tampoco estás, la aventura terminó. El infinito es la conciencia. No hay nada más que se pueda decir acerca de este CD35. Sin embargo, se pueden decir cosas sobre el CD35 desde el maya de la mente. El CD35, el infinito, tiene una enorme capacidad de atracción sobre la gente, empezando por el concepto mismo. Si puedes incorporar el concepto de infinito a tu vida diaria, automáticamente te habrás alejado de las bajas frecuencias. Muy pocos seres humanos pueden gestionar el concepto de infinitud, porque tiene un efecto difusor sobre la mente. Te invita a salir de la mente y a entrar en el espacio del corazón, porque quien de verdad no conoce los límites es el corazón, razón por la cual conciencia es sinónimo de amor. Juntamente con su polaridad, el CD5, la atemporalidad, construye el arco de lo inconmensurable, pues deja de haber límites para la vida y ya no habrá más principios ni finales. Pero dicho esto, también vemos, gracias a las 64 claves genéticas, que un día la evolución humana llegará a su fin y dejaremos de evolucionar de una forma en otra. Desde nuestro modelo moderno, científico, los astrofísicos dicen que podemos medir el tamaño del universo, que tiene una edad limitada. Por el DON 35 y su CD correspondiente bien asentados en nuestro ADN, sabemos que se trata de verdades a medias, porque el concepto de infinitud se encuentra implantado en nosotros, en algún lugar de nuestro espacio interior. Ninguna mente podrá resolver nunca los misterios del tiempo y el espacio del universo, porque la mente es solo una faceta minúscula de esos misterios. El corazón, o lo que algunas personas llaman la inteligencia del corazón, es la única faceta del ser humano que puede desentrañar el misterio de la inmensidad sin límites. ¿Qué nos dice, por lo tanto, el CD35? Nos puede decir una sola cosa, que el puro amor incondicional puede romper todas las leyes del cosmos. Cualquier cosa es posible tan solo comprobar un sorbo de este tipo de amor. Cuando el CD del infinito entra en el mundo, hace posible que la conciencia penetre directamente en el corazón de la materia, lo cual doblega todas las leyes de la misma. Un ser humano que encarna este estado sídico representa un atajo para la evolución, y muchas personas pueden experimentar a su alrededor milagros y grandes saltos de conciencia. En el corazón del anillo de los milagros, el CD35 hace posible lo prodigioso en el mundo. Abre todo tipo de posibilidades a todos aquellos que permitan que su mente se vuelva como la de un niño. Para un crío, cualquier cosa es posible, y eso representa vivir en un estado de infinitud. Para activar el flujo de milagros, tienes que librarte de todas las creencias y limitaciones impuestas por tu mente, valiéndote de las personas y del mundo que te rodea. El CD35 prescinde de todas las barreras y limitaciones impuestas por la mente. A lo largo de la historia, los hombres han fluido, han ascendido y se han desmaterializado a la vista de todos. Cualquier cosa es posible al nivel del CD35. Entre los 64 CDs y con la sola excepción del CD60 divino, y con la sola excepción del divino CD60, el 35 tiene un solo propósito: romper las leyes de la forma y manifestar milagros para que la gente pueda expandir su conciencia y abrir sus corazones a una forma de ser más amplia. Gracias al CD35, el significado tradicional de la palabra Siddhi, poder espiritual, ha entrado en el vocabulario del mundo. En la tradición oriental, los diferentes panteones y sistemas enumeran también los diversos siddhis. Los siddhis generalmente se ven en ese marco como distracciones del camino de liberación, pero en el caso del CD35 se trata de una manifestación natural de la liberación en sí misma, la que emana del propio estado sídico, más que predecerlo. Presenciar un milagro es abrir los ojos a un horizonte completamente nuevo, algo que puede cambiar tu vida y abrir tu corazón con una sola experiencia alucinante, realmente increíble. En este sentido, el CD35 también tiene una fuerte conexión con la gracia, el CD22, ya que es la gracia quien decide cuándo, dónde y a quién le sucederá un milagro. La mera existencia del CD y el don de la clave genética 35
es el testamento del poder de la gracia, y podemos sentirnos muy confortados por el hecho de que, en lo profundo del ADN, en todos y cada uno de nosotros, esté vivo el CD35, como un recordatorio constante de las posibilidades infinitas de una vida vivida en nombre del amor.